Bueno, pues vamos a comenzar con este repasillo de lo que el otro día veíamos sobre entrada y salida de datos y ahora vemos los ejemplos. El otro día empezamos hablando de lo que eran los strings. ¿Quién me puede decir que es un string? ¿Quién me lo refresca? Un flujo. Era un flujo que era lo que hacía era comunicar un dispositivo con otro. ¿Vale? Daba igual que fuese la pantalla, que fuese el teclado, que fuese un archivo en disco. Para nosotros los flujos son todos iguales. Luego lo que sí distinguiremos será si es de entrada o de salida y el tipo de dispositivo con el que estamos conectándonos. Normalmente el manejo de los flujos siempre suele ser el mismo. Tanto si es para lectura como para escritura, hay que abrirlo al principio, cerrarlo al final. Muy importante el cierre de los flujos porque se nos pueden quedar los datos en el buffer. Y si por ejemplo estamos escribiendo en disco, que se queden los datos en el buffer y no lo vuelque realmente al disco. Y luego lo que haremos será normalmente mediante bucles o la lectura o la escritura de los datos. Habíamos visto también que teníamos dos familias. Una familia que manejaba bytes y otra familia que manejaba caracteres. ¿Con cuáles dijimos que era preferible quedarse? ¿Se acuerda alguien? Con los caracteres, ¿no? Siempre que podáis con caracteres. Os va a ser muchísimo más fácil trabajar con caracteres. Y teníamos dos familias. Input string y output string trabajan con bytes. Reader y writer trabajan con caracteres. Un byte, ya sabéis que son 8 bits. Reader y writer que trabajan con caracteres son 2 bytes, es decir, 16 bits. Porque os recuerdo que Java trabaja con Unicode. Hay otros lenguajes en los que un carácter es un byte también. Pero en el caso de Java son 2 bytes. Son clases mucho más fáciles de manejar siempre que podáis las de caracteres. No obstante, comentamos que cuando nosotros queríamos guardar información en binario, ¿vale? Que no sea legible o que necesitemos un acceso a esos datos más precisos, vamos a tener que trabajar con bytes. Por tanto, no nos vamos a olvidar por completo de estas dos clases. Cuando necesitamos trabajar con bytes, pues puede ser, por ejemplo, ya no sé a quién estoy admitiendo y a quién no. Antes ha entrado Verónica, pero ahora no me he dado cuenta a quién he admitido. En que no quería interrumpir, Rosy. Ya, no es que ya empezó a grabar, pero me ha llegado ahora algún alumno y no me he dado cuenta al que le he dado. Bueno, pues el que sea no lo tengo anotado, que me lo diga después, ¿vale? Para que lo anote. Bueno, como os decía, siempre que podáis trabajar con caracteres, mejor con caracteres. Pero va a haber algunas operaciones, como por ejemplo comprimir datos, serializarlos, que ya he hablado de ello un poquito, que nos va a permitir que podamos escribir un objeto completo en un fichero, lo cual es muy interesante. Vamos a poder guardarlo y vamos a poder recuperar el objeto con todo su contenido. Para eso tenemos que trabajar con bytes. Pero ya veréis que va a ser muy fácil el tema de la serialización. Aquí habíamos visto algunas de las clases que teníamos, tanto de la familia, de bytes en este caso, como de la familia de caracteres. Aquí tenéis el otro esquema de la otra familia, de las otras jerarquías de clases. También estuvimos hablando que normalmente se solían mezclar las clases, solíamos tener, como os decía aquí en la presentación, una clase de fondo gris mezclada con una clase de fondo blanco, con la idea de aprovechar características especiales que nos ofrezcan alguna de estas clases. Por ejemplo, solíamos mezclar la lectura de un fichero con volcar ese fichero a un buffer intermedio, con la idea de que el acceso a disco, que ya sabéis que es lento, se produzca de una forma muy rápida a través de ese buffer intermedio. Entonces, muchas veces la complejidad del manejo de los ficheros es esa mezcla de clases que estamos haciendo, que a lo mejor para abrir un flujo de lectura de un fichero estamos encadenando 2 y 3 clases, o para la escritura en uno de esos flujos. Pero una vez que habéis hecho un par de ejemplos, al final cogéis la forma que os resulta a vosotros más cómoda y siempre vais a trabajar de la misma manera. Yo digo que aunque ahora mismo estáis viendo muchas clases y esto sea un poco latoso y engorroso el manejo, en cuanto lleváis 2 o 3 ejercicios hechos es muy repetitivo y es siempre igual, me parece. Bueno, habíamos hablado de que se podía filtrar la información. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo hacer tanto la escritura como la lectura utilizando los bytes para escribir y leer datos de teclado o en consola, que lo vimos también con un ejemplito. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo sería
la lectura en un fichero, pero estos ejemplos prefiero que los veamos mejor ahora con Eclipse porque ya van a estar manejando las excepciones y demás. El tema de entrada-salida, al dejarlo ahora casi para el final, era por el tema de que además de lo engorroso de tantísimas clases como maneja, tenemos que controlar excepciones, que casi todos los métodos lanzan excepciones. Aquí tenéis un pequeño resumen de dónde a dónde podían ir esos flujos. El otro día vimos un ejemplo en el que leíamos de string y escribíamos en un array. Podemos ir de un fichero a otro fichero, utilizar tuberías intermedias. Por aquí tenéis también otro cuadro resumen de que nos iban aportando cada una de las clases a modo de resumen, que eran los buffers para entradas y salidas, esos buffers intermedios. Las únicas clases que tenemos, que son estas de aquí, que son las que os permiten convertir de bytes, de la familia de bytes a la familia de caracteres y viceversa. Para poder escribir objetos, la lectura utilizando filtros, data, lo que son los datas son para tipos primitivos, el print writer y el print string, que ya los veremos ahora dentro de un ratito para la escritura de datos. ¿Vale? Y creo que nos quedamos por aquí por lo del pushback, que lo que nos permitía era la lectura hacia atrás. Es decir, habíamos leído algo y si no nos interesaba, pues podíamos utilizar este método unread y dejarlo otra vez en ese flujo de lectura del que nosotros estábamos obteniendo los datos. Hicimos un ejemplito que lo estuvisteis viendo. ¿Problemas con los ejemplos que vimos el otro día? ¿Bien? A mí me quedaron claros, la verdad. ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos a empezar ya a avanzar. Aquí simplemente os recuerdo que nosotros en Java la lectura y escritura de datos, a principio de curso, yo os pasé la clase de esta lectura, que ya quiero que la empecéis a ver, una de las primeras cosas que os voy a proponer en la práctica que os estoy preparando sobre entrada-salida. Quiero que le echéis un vistazo para que veáis cómo realmente se estaban manejando esos flujos para recoger datos de teclado o escribir datos en consola. El tema de la escritura es bastante fácil, porque teníamos la variable out de la clase system y lo que hace es que maneja un objeto print string. Si estamos trabajando con bytes, cuando estamos utilizando tanto el system out print o el print ln como el system get, como cuando utilizáis el system in para recoger datos desde teclado. También algunos os expliqué la forma de hacerlo con la clase scanner, que era bastante más cómodo. Lo que pasa es que la clase scanner, para que hubiese funcionado correctamente, vosotros tendríais que haber manejado las excepciones y no las estabais manejando. Por eso los que estabais con la clase que yo os pasé, esa clase lectura, que quiero que insisto que la ojeéis, que la miréis, la probéis. Yo os controlaba las excepciones, así si poníais algo erróneo el programa no os fallaba, pero en cambio cuando vosotros estabais haciendo la lectura con escáner, como no las controlabais, si esperabais un número y poníais una letra, pues os daba una excepción y el programa se paraba. ¿Vale? Pero Scanner, insisto, es una clase más reciente y bastante más fácil su manejo, sobre todo a la hora de empezar. O eso, o utilizar una clase como yo os pasé ya creada con los métodos hechos para la lectura. Porque en otros lenguajes la lectura de datos es mucho más fácil. Cuando uno está empezando, pues con lo primero que siempre aprende en cualquier lenguaje de programación es a leer un dato de teclado, a mostrarlo en la consola, pero en cambio en Java, como es un lenguaje más moderno, más actualizado, pues está un poco más enfocado a lo que es la parte gráfica y la lectura de consola pues es un poquito engorrosa. Más cosillas. Seguimos avanzando con la entrada-salida estándar, es decir, lo que es la lectura de teclado y la escritura en consola. Para imprimir en pantalla, creo que a esta altura no hace falta que ya que os cuente que tenemos el método print y el método println. Para la lectura es donde tendréis que empezar a ojear esa clase lectura que yo os pasé, la reviséis, que le quité además los warnings, porque ahí tenía unos warnings de que había cambiado, creo que era a la hora de convertir un string en tipos primitivos. Lo actualizáis para que no os dé ese warning. Y luego tenemos, para leer de teclado, tenemos un método que es read. Este método me permite leer. Bien. Nada. El método read lo que hace es que nos lee un carácter, ¿vale? Y nos lo va a devolver como un entero. Estamos leyendo caracteres. Si queremos cualquier otro tipo, lo que se le hace es un cast.
Que queremos leer, por ejemplo, una frase, como por aquí os pongo, tendríamos que hacerlo con un while o un for, y iríamos leyendo carácter a carácter y concatenando y formando esa frase que nosotros queramos. Evidentemente, hacer esto de esta manera es un latazo. Y además, si por ejemplo lo que yo quiero leer es un número con decimales, y esto me está devolviendo un entero, tampoco me vale el invento. Entonces, hay otro método que es más simple, que es el método readline, que lo que hace es que lee hasta que se pulsa el intro, ¿vale? Y es bastante más simple. Entonces, leemos una línea, me la devuelve como string, y ahora ya ese string, pues nosotros lo convertimos a entero, a float o a lo que queramos. Con lo cual estamos viendo dos formas de leer. Read, que lee un carácter, readline, que lee una línea completa. Me la devuelve como string y yo haré ya con ese string lo que yo quiero. ¿Bien hasta aquí? Sí, ¿Sí? sí. Más cosillas. Cuando nosotros lo que queremos es la lectura y escritura de archivos, vamos a empezar a distinguir, no sé si en sistemas informáticos han hablado algo de que hay archivos de texto y archivos binarios. ¿Eso lo tenéis medianamente claro, la diferencia entre esos dos tipos de archivos o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todo? Mira que el que calla otorga, ¿eh? Nada. Yo no sé bien la diferencia entre el modo texto o binario. Vale. Vamos a ver, mirad, cuando es modo texto, si vosotros editáis el archivo con el blog de notas, por ejemplo, veis el contenido, podéis leer perfectamente el archivo. En cambio, cuando están en binario, imaginaros que abrís con el blog de texto un documento creado con Word. ¿Veis algo? Bueno, veis. ¿Podéis leer algo? ¿O aparecen un montón de caracteres raros? Aparecen caracteres. Aparecen un montón de caracteres raros que no comprendéis. Es porque Vale. son archivos binarios, ¿vale? Y necesitáis Vale. un programa específico para poder leer esos caracteres. Pues cuando nosotros estamos trabajando directamente con ficheros, vamos a poder generar esos ficheros para que se almacenen en modo texto o para que se almacenen en binario. ¿De acuerdo? Vale. Entonces depende de eso, de si somos capaces de leer esos archivos o no somos capaces de leer esos archivos. Muchas veces nos van a interesar que estén en binario, sobre todo imaginaros que los vamos a transmitir a través de la red. Me interesará que esos archivos, su contenido no se lea claramente, sino que estén un poco como codificados, que no es codificado, sino en formato binario. Eso por un lado. Y luego tenemos el método de acceso a los datos, que puede ser de tres formas: secuencial, directo o indexado. Secuencial significa que yo abro el archivo y empiezo a leerlo línea a línea hasta que llegue al final. Imaginaros que tengo la lista de clases y en cada línea de ese archivo lo que tengo son los datos de un alumno. Si yo quiero llegar al alumno 20, pues antes tendré que haber recorrido los 19 alumnos anteriores para poder acceder a su información. Hay algunos dispositivos que solamente permiten la lectura secuencial. Imaginaros, por ejemplo, una cinta que utilizan a veces las empresas para hacer copias masivas de datos y copias de seguridad, porque son baratas, y ahí la única forma de acceder a una cinta es de forma secuencial. En cambio, hay otro acceso que es el acceso directo. El acceso directo lo que hace es que me permite a mí posicionarme en una parte concreta de mi fichero. Imaginaros otra vez ese archivo que yo digo de los 20 alumnos, y yo sé que el alumno 20 pues está en la posición 1050, por ejemplo. Pues directamente yo puedo pegar un salto y posicionarme en esa parte del fichero para traerme los datos que están en la posición 1050, que es donde tengo el alumno 20. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Hay archivos que me van hay dispositivos que me van a permitir la lectura directa. Por ejemplo, en un disco yo puedo ir dando saltos y accediendo a la parte que yo quiera. En cambio, si nos vamos al ejemplo de la cinta, en la cinta no me queda más remedio que hacerlo de forma directa. Cuando uno trabaja con C, es bastante típico hacer simulaciones de lectura secuencial, de lectura directa. Yo en Java no voy a martirizar más con los ficheros de lo que ya bastantes clases tenemos ya. No obstante, os he puesto un ejemplito en el proyecto que os pasé de cómo sería el acceso directo a un fichero, es decir, de posicionarnos en la parte que a nosotros nos interesa, que es algo que se puede hacer también con Java, al igual que en otros lenguajes. Y luego tenemos el acceso indexado, que es lo que utilizan las bases de datos, donde vamos a tener, por un lado, unos archivos con los datos y, por otro lado, unos archivos de índices que me van a ir indicando en qué parte del fichero de datos se encuentra
la información que yo quiero recoger. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Bueno, clases que tenemos por aquí para el manejo. Pues tenemos File Input String y File Output String que nos van a permitir la lectura y escritura de bytes en archivos. Normalmente cuando nosotros escribimos bytes, se va a escribir en binario. Con lo cual, si abrimos ese archivo con el bloc de notas, por ejemplo, pues seguramente habrá caracteres que comprendamos y caracteres que no comprendamos, porque hemos hecho la escritura en bytes, utilizando esa familia que os hablaba, que trabajaba con bytes. En cambio, como por aquí os pongo, si los archivos son de texto, pues es preferible utilizar FileReader y FileWriter para escribir, donde lo que haremos será utilizar las otras dos familias que nosotros teníamos para escribir lo que eran lectura y escritura en archivos utilizando caracteres. Como por aquí os pongo, se puede construir un objeto de cualquiera de estas 4 clases a partir de un string que contenga el nombre o la dirección en disco de un archivo o con un objeto de la clase file que represente dicho archivo. Es decir, cuando nosotros queremos realizar la apertura de un archivo para escribir o leer en él, tenemos dos formas de hacerlo. Podemos ponerle el nombre directamente, ahora lo vamos a ver con ejemplos. Aunque lo más correcto es que utilicéis un objeto de la clase file y ese objeto de la clase file es el que debe tener el nombre del archivo que vosotros queréis leer o escribir. ¿Vais bien? ¿Sí? Sigo. Tenemos, en cuanto a excepciones, cuando nosotros vamos a intentar abrir un archivo para lectura con FileReader o con File Input String, es decir, si lo vamos a abrir para leer caracteres o para leer bytes, si no encuentra el archivo nos lanza una excepción que es File Not Found Exception, es decir, el fichero no ha sido encontrado. Y lo suyo es que controléis esa excepción, por si el archivo no existe, que aviséis al usuario. En cambio, cuando estamos con FileWriter o File Output String, es decir, cuando nosotros queremos abrir un archivo para escritura, lo de antes era para lectura y si no existe me lanza esa excepción, cuando lo que voy a escribir pueden, como por aquí os pongo, pueden lanzar la excepción IOException. Pero aquí tenemos un problemilla. Si el archivo no lo encuentra, lo crea, con lo cual perfecto, ¿vale? Yo quiero crear el archivo hola.txt, pues si el archivo no está, me lo crea. Pero, cuidado porque me dice que por defecto estas dos clases comienzan a escribir al principio del archivo. Es decir, si no existe, me lo crea. Pero si existe, me lo machaca. Con lo cual he perdido todo el contenido que tenía de antes. Si yo lo que quiero es añadirle algo nuevo al final, es decir, lo quiero abrir, lo que sería el modo append, el modo de añadir, pues entonces a la hora de abrir el archivo, mirad aquí tengo el ejemplo de cómo abrir un archivo con FileWriter, le pongo el nombre del archivo y como segundo parámetro le pongo true, verdadero. Eso significa que si el archivo ya existía, no quiero que me lo machaque, sino que me añada al final de ese archivo. ¿Me ha quedado esto claro? Pero si utilizamos el append, si sigue creándote el archivo, si Sí, no existe. Sí, te lo crea Te lo también. sigue creando. Vale, Exactamente. Te lo crea también si no existe. ¿Vale? vale. Antes os he dicho que a la hora de abrirlo, en lugar de hacerlo como aquí os he puesto, ¿veis? Yo aquí estoy creando un FileWriter y directamente le estoy pasando el nombre del archivo. Ahí lo suyo es que yo le hubiese pasado un objeto de tipo file. La clase file tiene varios constructores en los que se les puede especificar el nombre del archivo y la ruta, el directorio y el nombre del archivo. Y tenemos muchas combinaciones. Aquí os he puesto algunos ejemplillos. Lo de poner la barra doble a veces os va a hacer falta cuando estamos en Windows. Otras veces incluso sin la barra doble va bastante bien. Y además esta clase file, que os pondré algún ejemplito en la práctica de ella, tiene métodos muy interesantes. Porque tiene métodos que os va a decir si existe, si es un directorio, si es un fichero, si os va a permitir borrarlo. Fijaros que tiene un mkdir para crear archivos. Tiene un método, no sé si es este list u otro que había por ahí que os devuelve, creo recordar, como una colección, todo lo que hay dentro de un archivo, dentro de un directorio. Con lo cual es muy interesante cuando queréis cambiándole, mostrándole, simular vosotros una especie de navegador por vuestros archivos, por vuestras carpetas. ¿Vale? Entonces no os despistéis de esta clase file que tiene métodos muy, muy interesantes. Vamos a pararlo aquí porque se me va a cortar en breve. Voy a parar la grabación.